ahí vamos. Las columnas existen siempre desde tiempos, bueno, ahora estamos en tiempos modernos o tiempos de la antigüedad. Las columnas, ahí es cuando yo estuve visitando las ruinas. Me van a ver en algunas fotos. Bien, así que como es tan fundamental, y además es de existir siempre, es lo que sostiene a todo el edificio que está por encima. Así que cuando uno va a calcular columnas, le tiene que dar mucha importancia. A veces, cuando uno dice, bueno, me puedo equivocar en algo, si yo me equivoco en una viga o en una losa, es grave, obvio que es grave, no estoy, ojo, es grave, pero a lo sumo se va a deformar un solo piso de mi edificio, se va a deformar esa parte. En cambio, falla una columna y se deforma todo lo que está por encima, o sea que el colapso es evidente. Así que en todo hay que tener cuidado cuando uno calcula algo, pero en las columnas más. Si en algo me tengo que asegurar es en las columnas y obviamente en las fundaciones. Y en las fundaciones mucho más. Bueno, vamos a definirla. ¿Qué podemos definir de columnas? A ver, ¿cómo la definimos? ¿Me ayudan? Sería el elemento estructural resistente, vertical y lineal. Bien, muy bien, estamos aprendiendo a definir las cosas. Uno es, empezamos porque es un elemento estructural, perfecto. Darly, ¿estás diciendo algo? Apagame el micrófono, Darly. No se entiende nada, Derlis, de lo que decís. No se entiende, escribilo si querés, Darly. Si estás pidiendo ayuda, estás en el horno porque no se te entiende nada. Bueno, entonces, estábamos con que es un elemento estructural. Bien, es vertical y es importante esto, porque si no fuese vertical, trabajaría de otra manera. Ahora, siempre, todos los elementos estructurales que vimos, siempre lo definimos como vertical o horizontal, pero a veces pueden ser levemente inclinados. Cuando yo digo levemente inclinado, no estoy poniendo un límite, no te estoy diciendo hasta 15 grados se llama de tal manera y si tiene 16 grados se llama de otra manera. No importa eso. Lo importante es que funcione como columna. Si todos entendemos que es vertical y está un poquito inclinado, no va a pasar nada. Ahora, cuando está muy inclinado, ya aparecen otros efectos que no los quiero mencionar ahora porque es parte de lo que voy a hablar en la clase. Cuando algo está inclinado, por ahí tiene otro nombre porque ya va a trabajar diferente. Bien, entonces continuamos. Es un elemento estructural, vertical, y más que puntual no es un punto, es lineal, ¿sí? Estoy respondiendo lo que voy leyendo, ¿no? Es lineal, y es importante definirlo como lineal, porque una de las grandes diferencias, o la gran diferencia, la única diferencia con un tabique, es que vamos a llamar tabique aquel elemento cumple todo lo mismo, pero es superficial. En cambio, la columna es lineal. Las cargas que le van a llegar a una columna son cargas puntuales. Y la gran función que tiene es transmitir las cargas de todo el edificio a la fundación. La verdad que estoy haciendo la definición con lo que están escribiendo ustedes, así que está perfecto lo que están diciendo. Bien, ahora vamos a, yo creo que están leyendo lo que está subido en el campo y lo están leyendo. Pero bueno, no importa, me están ayudando. Es lo que pediste, que lean y que participen, así que bueno, ahí está. Por eso, está muy bien, para eso lo subo antes. Bueno, ¿a qué está solicitada una columna? ¿A qué va a trabajar la columna? Y una columna va a trabajar, obviamente, si tengo una carga puntual sobre un elemento lineal, de arriba para abajo, esa columna va a estar trabajando a compresión. Bien, ¿esa compresión va a ser pura, solo compresión? No, puede haber flexiones. ¿Por qué? Porque puede haber momentos
dibujitos, después lo vamos a charlar, yo ahora no estoy dibujando, solamente estoy definiendo, ¿sí? No quiero entrar en dibujitos, que después sí lo vamos a hacer. Pero ¿puede sufrir flexión? Sí, porque lo puede afectar momentos, y sí. Entonces, está bien que digan, es un elemento que trabaja a flexocompresión, sí. Ahora, ¿por qué? Cuando la carga es vertical, ¿por qué estoy diciendo que es compresión? Y porque la mayor cantidad de cargas que existen son cargas de peso propio, gravitacionales. Todas las cargas que hay son gravitacionales y en todo caso horizontales por otras cuestiones. Pero en principio son gravitacionales, por lo tanto a la columna siempre la vamos a estar comprimiendo. ¿Va a sufrir pandeo? Obviamente, después hablaremos, pero el pandeo es una consecuencia de la compresión, no es un esfuerzo por sí solo. Bien, Cecilia, ahí aclaré lo que pasa con el pandeo. El pandeo es una consecuencia de cuando hay un elemento comprimido, ¿sí? No son cosas diferentes, sino que está incluida dentro de lo que es la compresión. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué puse, qué anoté por acá. ¿Verdad? La columna es un elemento estructural vertical, ya lo dijimos, soporta cargas verticales predominantemente. Bien, acá sí voy a hacer decir algo importante. ¿Puede recibir otras cargas horizontales? ¿Y una columna puede recibir cargas horizontales? Sí, les estoy diciendo sí, puede. Ahora, no es el mejor elemento para tomar cargas horizontales. ¿Por qué? Porque para tomar cargas horizontales no tiene tanta sección, unas dimensiones importantes para que la carga horizontal sea absorbida con esa columna. En general, uno trata de poner los elementos superficiales como los tabiques para tomar cargas horizontales. Pero como son tan parecidos las columnas con los tabiques, a veces la columna puede cumplir esa función de tomar cargas horizontales. No está bueno, le cuesta mucho a una columna ponerle cargas horizontales, le va a costar mucho. ¿Qué significa? Que va a ser costosa, la tengo que agrandar mucho. Uno va a tratar de evitarlo. Si hay cargas horizontales, prefiero poner tabiques. A veces hablo desde mi experiencia, cada uno con su librito, eso siempre. Pero está bueno ponerle elementos horizontales para tomar las cargas horizontales. ¿Y quién genera las cargas horizontales? Bueno, hay muchas cargas horizontales que vamos a hablarlo cuando veamos tabique, después las vamos a nombrar. Sigamos con la definición. Es la encargada de transmitir las cargas a las fundaciones, lo habíamos dicho. Puede soportar efectos de momento o también cargas horizontales, ya lo dijimos. Por lo tanto, es un elemento solicitado a flexocompresión, ya lo dijimos. Al tener compresión sufre los efectos de pandeo, muy bien. Y normalmente es un elemento esbelto, es decir, bueno, esto es una definición también de algo lineal que lo vamos a llamar que es esbelto porque tiene gran altura respecto, una de sus dimensiones predomina sobre las otras dos. Que es lo mismo que decir que es un elemento lineal. No estaba escrito antes la palabra lineal, pero es importante saber que es lineal. Bien. Vamos a empezar a clasificarlas. Bueno, tenemos una primera clasificación. Hay muchas formas de clasificar columnas. Una forma de clasificarlas es llamar columna corta y columna esbelta. Acá con los dibujitos se están dando cuenta, yo las estoy señalando ahí, me puse en la imagen para señalárselas. Fíjense en cuando tenía pelo corto, qué bárbaro, qué épocas. ¿Quién te tomó la foto? ¿Cómo? No, ¿Quién te tomó las fotos? El fotógrafo malísimo. Parece que no estuviese ahí, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo podemos definir? ¿Cuál es la gran... Ese Photoshop sí se puede ver. No hay Photoshop ahí, chicos. ¿Cómo va a haber Photoshop? Bien. ¿Cuál les parece que es la diferencia entre columnas cortas y columnas esbeltas? Si hablo de algo y me estoy riendo es porque estoy leyendo lo que ponen ahí. Bueno, no por otra cosa. La columna esbelta
está más expuesta al pandeo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Las resistencias, me dice Cecilia. La corta Bueno, no sé si la resistencia, ahora vemos. ¿Cómo? ¿Tiene mayor inercia? la corta. ¿La corta tiene mayor inercia? Bueno, no sé si mayor inercia. En realidad, en un sentido no, la alta tiene mayor inercia, pero tiene, ¿cómo se llama esto? Tener el punto de equilibrio más bajo es más estable, por así decirlo. Bien. Bueno, estamos cerca. Hay cosas que cuando van respondiendo está bueno que las digan, a mí me gusta, y cuando no saben está bueno, porque me da para hablar. Si ustedes todos me dicen exacto, por eso yo recién dije, bueno, están leyendo. Que están leyendo, no me importa, está buenísimo porque participamos y me dan pie a seguir. Pero también está bueno que se equivoquen. ¿Por qué? Porque gracias a que uno se equivoca, a mí me hace aclarar un montón de cosas. Y por ahí me voy de tema gracias a algún error, que no sé si es un error, es lo que hasta hoy saben. Y está bueno que a fin de curso ustedes noten que esa forma ya no la van a decir. Así que no me molesta que se equivoquen, y al contrario, no está mal, me parece buenísimo el aporte. Así que todos aquellos que se sienten que no saben, hagan el aporte para yo poder hablar el tema y por lo menos aprenden. Va a aprender más el que respondió que aquel que no dice nada, porque el que no dice nada no se entera si sabe o no sabe. Yo ahora voy a hacer algunas aclaraciones, igual termino de leer. Las diferencias de sección, la corta puede tener menor deformación, la diferencia es la proporción entre la sección y la altura entre cada una. Al ser esbelta necesitamos cantidad, y con las cortas no es así, la corta no se verifica efecto de pandemia. Muy bien, alguno está respondiendo muy bien, Luca está respondiendo muy bien, pero vamos a hacer todas esas aclaraciones. Primero, alguien dijo por ahí, cambian las inercias. Nosotros, para hablar de inercia en una columna, vamos a hablar de la inercia en una sección. Si yo la cortara, si yo la corto y tomo una sección horizontal de mi columna, si la corto por ahí o la corto por acá, las inercias tal vez son iguales, no lo sé, porque eso depende de la sección de mi columna. Si es rectangular, por ahí las dos tienen la misma sección, la misma forma, y por lo tanto pueden tener las mismas inercias. La inercia depende tanto de la forma como de las dimensiones, pero de la sección, cuando la corto, esa es la sección que yo voy a dimensionar, esta es la sección de columna que voy a dimensionar. Entonces, cuando hablamos de inercia de una columna, estamos hablando de esta inercia, de la sección. Si la tomara en vertical, obviamente que son diferentes, pero nadie estudia una columna en vertical, no se estudia, siempre uno estudia la sección, que es esta, el corte transversal de la columna. Bien, entonces, para esto no hay diferencia. Una columna puede ser esbelta y la otra puede ser corta, y no depende únicamente no depende de esto. Las dos pueden tener la misma sección, pueden tener, no lo sé. Después dijeron que cambia la resistencia. Sí, la resistencia, pero la resistencia es una palabra muy general. Yo no sé si cambia la resistencia, depende cómo uno la haya estudiado. Yo puedo estudiar una columna corta con mucho más acero y resiste mucho más que una esbelta, o al revés. Por ahí a la esbelta le pongo mucho más acero, la estudio, la calculo, es esbelta, pero la calculo para que resista mucho más, y resiste mucho más que la corta. O sea, no sé si la definiría por ahí. La diferencia de sección ya lo contesté. La corta puede tener menos deformación, y la corta ya, esto es lo que les voy llevando la foto. ¿Cómo va a deformar una columna? Y una columna puede deformar acortándose, y cuando se acorta, se va a deformar curvándose de esta manera. Entonces, esto sí es importante. Una corta va a tener menos deformación que una larga, que una columna alta. Por lo tanto, sí, hay una consecuencia que la columna esbelta, por lo que estamos viendo, así por lo que podemos imaginar en este momento, va a deformar mucho más que una columna corta. Bien, la diferencia, al ser esbelta necesitamos cantidad. Bueno, sí, si la columna, esto no sé si necesitamos más cantidad. Tal vez sea una consecuencia. La columna corta
por ahí pongo menos que estas. Pero eso es una consecuencia de algo que también tendríamos que hablar un poquito más. Así que ahora, no sé, yo puedo estudiarlas poniendo menos esbeltas que cortas, es una cuestión también del diseño, habrá que ver. Acá en el dibujo este hay muchas, porque el diseño necesitaba de esta obra necesitaba poner muchas columnas por diseño. Después veremos el tema de cargas, ahora lo vamos a charlar, ya termino de responderles. Bueno, muy bien, vamos a hacer la definición. Las columnas cortas, la gran diferencia de las columnas cortas y las columnas esbeltas es justamente la esbeltez que la vamos a designar con la letra lambda. Nosotros vamos a hacer una cuenta para calcular la esbeltez, y la esbeltez, ¿qué es la esbeltez? La esbeltez tiene en cuenta a la altura, yo le voy a poner L, creo que usamos L, a la altura de la columna sobre el radio de giro. Y el radio de giro, que lo vamos a llamar con la letra R, por ahí a ustedes no les dice nada, pero sí es algo que vieron en Estructuras 1, por lo tanto saben lo que es el radio de giro. Tiene que en cuenta, el radio de giro sí tiene en cuenta la sección, pero la tiene en cuenta según cómo está distribuida, ¿sí? Así que acá abajo aparece, esto va a ser como un coeficiente, que después cuando veamos la clase práctica lo definimos bien esto, pero es un coeficiente por la altura, perdón, sobre el ancho de la columna. Lo voy a llamar B. Cuando uno pone la formulita, yo ahora no lo voy a ver, lo vemos la próxima, pero cuando ponemos lo que significa radio de giro, hace unas cuentas y llega a esto, coeficiente, altura y B. Quiere decir que la esbeltez depende de la altura de la columna y también depende del ancho. Cuando el estudio esto puede pandear, eso después también vamos a seguir hablando del pandeo, pero esta columna puede deformarse en el sentido en X o en el sentido en Y. Cuando quiero saber cuánto se deforma en el sentido en X, cuánto puede deformarse así, curvarse en el sentido en X, acá en esta formulita va B. Cuando quiero ver cuánto se deforma en Y, esta formulita aparece el otro lado de la columna. Quiere decir que sí tiene que ver que una columna es más esbelta cuanto más alta es. Bien, una columna es más esbelta cuando más finita es, cuando una de sus dimensiones es muy chiquita. Cuanto más chica es una de sus dimensiones, es más esbelta. Pero también depende de algo más esa esbeltez. Depende de cómo está tomada esa columna. No es lo mismo que acá arriba esté articulada que si estuviese empotrada. Porque si esto acá arriba estuviese empotrado, si esto acá arriba es un empotramiento, ya la deformación no es como esto rojo, sino que deformaría, por ahí exageré, algo así en azul. ¿Ven cómo? Acá abajo también lo empotré. Fíjense en la diferencia que hay de deformaciones. Cuando algo está empotrado, sale recto y después empieza a curvarse. En cambio, cuando estaba articulado, que es lo que dibujé en rojo, se deformó desde el principio, empezó a curvarse. Entonces, para saber si una columna es esbelta o no, vamos a hacer una cuenta. Y según el resultado voy a decir que es esbelta o es corta. Así que hay un límite, eso lo va a establecer el reglamento. El reglamento te dice, a partir de acá, eso tiene una definición por reglamento. Otras cosas, vieron que yo digo, bueno, son definiciones medias vagas, no importa. Para entendernos, usamos estas palabras. Pero acá sí usamos una definición porque si es columna esbelta, la estudiamos de una manera. Y si es corta, de otra manera. Y eso lo dice un reglamento. Gracias a las experiencias que han hecho, gracias a un montón de ensayos y a un montón de experiencias en tantos años que existen las columnas, dijeron, bueno, a partir de acá es una columna esbelta y a partir de acá es corta. Entonces, hay que hacer siempre esta cuentita. Cuando nosotros vamos a empezar el ejercicio práctico, vamos a hacer una cuentita como esta. Vamos a calcular la esbeltez.
pero ya el concepto que quiero que quede es que una columna es más esbelta cuanto más alta es, cuanto más articulada esté en los extremos y cuanto más finita es. De todo eso depende la esbeltez. Acá no hablé de cargas, la esbeltez es propia de la columna, no importa las acciones. Hasta acá hablé de la columna. ¿Consulta hasta acá? Bien, una de las cosas que dice el reglamento, que ustedes bien lo dijeron, es que para la columna esbelta vamos a considerar el efecto de pandeo. Para la columna corta vamos a despreciar el efecto de pandeo. Bien, quiere decir que cambia el cálculo y cuando es esbelta tengo que tener en cuenta el pandeo. El pandeo como concepto, vamos a hablar del concepto de pandeo un poquito, pero lo voy a recordar porque es un tema que ya conocen lo que es pandeo, ¿no? Algunos se animan, por ahí lo dijeron, ¿qué era el pandeo? ¿Qué es el pandeo? Antes lo habían dicho, pero... A ver. Hola, lo que yo había leído acá era que es un efecto de la compresión. Muy bien. Con eso solo no defino nada. En realidad no de la compresión hay muchas cosas. en sí misma, sino de ese momento que sí o sí aparece, porque nunca hay un... O sea, la columna nunca recibe en su centro exacto matemático la carga comprimida. Siempre hay una horizontalidad que la deforma en el lateral y se curva sí o sí, no, perdón. Cuando es esbelta tiende cada vez más a deformarse lateralmente y a curvarse, o sea, no se deforma siendo aplastada, comprimida idealmente. Antes de ocurrir eso, se empieza a doblar, es lo que ocurre con cualquier palito que uno dobla con los dedos. Se dobla antes de aplastarse. Muy bien, Alejandro. No sé por qué a veces me cuesta escucharlo, no sé si tienen los micrófonos más bajos, gritan menos que yo, me cuesta un poquito seguirte todo lo que dijiste, pero está muy bien el concepto, yo lo voy a repetir con mis palabras. Cuando hablamos, Victoria dice es un efecto de inestabilidad. Sí, está muy bien, es un efecto de inestabilidad. Yo lo voy a explicar para que se entienda ahora. El concepto, la definición no me interesa tanto, la vieron en Estructuras 1, yo la escribí por ahí, pero me interesa el concepto que es lo que acaba de decir Alejandro. Cuando uno comprime, obviamente, si yo le pongo fuerzas de arriba para abajo, esto se va a deformar, porque este punto, vamos a poner lo que lo tengo articulado, y esto se va a deformar, obviamente, porque cuando uno comprime cualquier elemento, se le produce una inestabilidad del equilibrio, y se produce una curvatura. Entonces, el gran efecto que pasa, los extremos se acercan, está bien, tiene... Sí, obviamente que puede deformar hacia la izquierda, en un sentido o en el otro, va a elegir el más débil. Siempre el pandeo va a deformarse siempre en el sentido más débil. Por eso las columnas las vamos a estudiar en los dos sentidos, porque las dos tienen que responder correctamente, ¿sí? Así que va a elegir. Por lo tanto, cuando uno estudia columnas, esto está bueno que lo sepan como concepto y como para los proyectos, yo trato de que el gran problema que tienen es la esbeltez, es esto del pandeo. Entonces, para evitar la deformación y para que la columna sea lo más económica posible, ¿qué forma me convendría que tenga esa? O sea, a mí me convendría que no tenga un lado débil, que los dos sean iguales, porque si hay un lado débil, yo ya tengo que poner tanta resistencia en ese sentido, y en el otro me queda sobredimensionado. Entonces, ¿qué forma conviene para las columnas? Poner estructuralmente y sección cuadrada. Muy bien, Sebastián. ¿Lo que conviene es sección cuadrada o sección circular? Esas son las más, por lo menos hablando desde lo estructural. Después vemos por otros temas qué conviene. La sección circular tiene otros problemas, pero la cuadrada es la más económica.
Perfecto. Ahora, en la práctica, y a veces se puede y a veces no. Van a haber millones, la mayor cantidad de columnas son rectangulares, es difícil que sean cuadradas. Pero bueno, sepan que si puede ser cuadrada, siempre es mejor, siempre, siempre, créanme, va a ser más económica. Pero bueno, la práctica nos lleva a otras cosas. Entonces, en el sentido que va a fallar, va a deformarse, y se genera que ahora, cuando esto deformó un poquitito, porque se va a deformar, se genera una excentricidad, porque la carga que estaba acá, que la llamo P, ahora sigue ubicada acá, porque la carga no se movió, sigue aplicada acá. Pero mi sección del medio, ¿dónde está mi sección del medio? Está ubicada acá. En mi mouse, ¿no? Sí. Por lo tanto, ahora hay una excentricidad. Entonces, cuando tengo P y esto se desplazó, ahora apareció E, y por lo tanto mi sección no solo está afectada por la carga que lo comprime, sino que mi sección está afectada también por ¿quién ahora? Por un momento. ¿Por qué? Porque este momento es igual a la fuerza por la distancia. Quiere decir que cuando existe compresiones aparecen este momento, que ¿cómo se llama este momento? ¿Qué nombre le damos? A diferencia de los iniciales, porque yo esta columna ya podía haber tenido un momento inicial. En este caso, ¿cómo se llama este momento? ¿De pandeo? Sí, pero tiene otro nombre, no usamos momento de pandeo, no, estaría mal expresado. ¿Momento último? No, momento último, por ahora son los momentos externos. Después este también es un momento último. El momento último va a ser el global, el todo, va a sumar todos los momentos. Pero había momentos externos, y este momento es debido a la propia deformación de la pieza. No es un momento flector, porque los momentos flectores son los exteriores. Son, si yo tenía la columna con un momento acá, con un esfuerzo de momento así externo, por otras causas. Pero este se produjo por una Excentricidad. Exacto, adicional pusieron ahí, bueno, vamos a ver si es el nombre. Es una excentricidad que sucede por la propia deformación de la pieza. Estos momentos se llaman momentos, bueno, tienen que saber como tema teórico por lo menos, estos momentos se llaman momentos de segundo orden. A veces aparecen así, M con 2 rayitas, M segunda. Son momentos de segundo orden. Nosotros tenemos este momento externo, que se llama momento de primer orden, y este momento que se generó por la propia deformación de la pieza, y se llaman momentos de segundo orden. Este momento de segundo orden lo tratamos de evitar. El externo, el exterior, y bueno, es la carga que tengo, viene de las cargas, no puedo hacer nada. Este hay que tratar de limitarlo. Y este momento hace que al principio no estaba. Se deformó esto sin el momento. Ahora, por deformarse, apareció M. Y si apareció M, ¿qué les parece que va a pasar con esta pieza? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a deformar más, sí o no? Porque apareció esta M segunda. Sí, cada vez más. Se va a deformar más. Y si se deforma más, ¿qué le pasa a E? Aumenta. Excentricidad. Y si aumenta E, ¿qué le pasa al momento de segundo orden? Se va a los caños. ¿Cómo? Sube más todavía. Sube más. Entonces, el momento de segundo orden sigue aumentando. Y si aumenta más el momento de segundo orden, ¿qué le va a pasar a E? Explota. Muy bien, menos mal que me hiciste cortar, si no yo seguía hasta que explote. ¿Eh? Bueno, obviamente que aumentaba el momento de segundo orden, aumenta E, sigue aumentando y así sucesivamente, y esto, chao, no tiene otro que el colapso, no hay otra opción. Quiere decir que si nosotros esto no lo limitamos a este momento, para que no se produzca esta secuencia, una vez que esto falla, no hay otra que el colapso, porque si se agranda más de lo que yo lo quería deformar, se deforma y chau, pum, se cae. ¿Está claro? Así que el pandeo, van a escuchar que la consecuencia del pandeo, cuando sufre una pieza pandeo, quiere decir que ya lo que queda es colapso, no hay otro intermedio, porque esto aumenta todo, uno va arrastrando al otro.
Entonces nosotros lo vamos a limitar, vamos a calcular una carga que no produzca este colapso, ¿sí? Lo vamos a tener que limitar. Así que vamos a permitir una deformación que yo me asegure que esto ya no aumenta más. Bueno, todo este efecto de pandeo lo vamos a estudiar en las columnas esbeltas. Cuando la columna es corta, yo ya sé que lo que se deforma es tan chiquitito que no me altera nada. Me quedo con los momentos de primer orden, o me quedo con la fuerza y no pasa nada. Por lo tanto, es muy beneficioso trabajar con columnas cortas. Es muy beneficioso. No es fácil. No dan las columnas fácilmente cortas, no dan. Pero bueno. ¿Consultas? Bien. Entonces, la primera clasificación que hacemos es columnas cortas, columnas esbeltas. Otra clasificación que podemos hacer es según la posición que tienen en la planta estructural. Acá están dibujadas cuándo es una columna de borde, y cuándo es una columna de esquina, y cuándo es una columna central. ¿De qué depende todo esto entonces? Depende que si hay vigas hacia los laterales o no hay vigas hacia los costados. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este caso? ¿Qué diferencia hay? La excentricidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Qué está bien, no está mal? Pero a ver, vamos a ver si me lo dicen de otra manera. Que la columna de borde, o sea, fija que hay una carga por una de las vigas, horizontal un poco, que no está contrarrestada de ninguna manera del otro lado. O sea, las otras dos capaz que se equilibran, hay que ver. Bien, está muy bien, está muy bien. Es exactamente eso, pero voy a hablar del tema. Si yo tengo, por ejemplo, en planta, voy a dibujar una columna que está acá, 4 columnas. Bien, agarro esta viga que está acá arriba, la viga 1, y cuando estudio la viga 1, nosotros ya hablamos de vigas, ya saben vigas, la estudio articulada, articulada. ¿La puedo estudiar como articulada, articulada la viga? ¿O no? ¿La puedo estudiar como articulada, articulada o no? Sí. Vamos, necesito más respuesta porque esto es muy importante. A ver, depende de todo lo que estamos haciendo, depende de cómo estudio la viga, cómo estudio el otro. Si no se entendió esto, estamos mal. Así que vamos a ver, ¿se puede estudiar como articulada, articulada, sí o no? Sí, puede. Sí, obvio. Yo elijo si la quiero estudiar como articulada, articulada. Esta es una opción que tengo. ¿La puedo estudiar como un pórtico, o sea, parcialmente empotrada en la columna? Esto estoy viendo la viga que es esta y las columnas en vista. Columna 1, columna 2. ¿La puedo estudiar como empotrada en la columna? Si quieren ver la viga, la estudiaríamos así. ¿La puedo estudiar así, empotrada en la columna? Sí, también. Sí, también, ¿no? O sea, yo elijo si la quiero empotrar en la columna o la quiero articular. Bien. ¿Esa decisión de qué depende? Bueno, primero surge de la experiencia. Ahora me van a creer. Yo voy a decir algo y me creen. Y punto. En principio, este dibujito que está acá, yo lo puedo utilizar. Pero ya a esta altura, espero que lo sepan, que se haya entendido, es que no voy a lograr nunca un empotramiento perfecto. Yo no lo puedo lograr que esto sea perfecto, excepto en un voladizo que no me queda otra. En la práctica esto no existe como empotramiento perfecto. Si yo estoy dibujando así, puedo hablar de vigas continuas, puede haber otra viga acá, puede haber otra viga acá. Entiendo que hay un momento negativo, pero no existe el empotramiento perfecto. O sea, esta parte de la viga siempre, lo voy a dibujar en azul, siempre va a tener una pequeña rotación. Yo no, o sea, para hacer empotramiento perfecto no tendría que rotar. Pero sí puede haber un empotramiento parcial, que sería que no gire libremente como esto, sino que
gire un poquito, algo así. No existe el total, pero sí existen empotramientos parciales. Como ya sabemos eso, yo muchas veces digo, bueno, esta viga está empotrada. Todos entendemos que está parcialmente empotrada. Bien. ¿La puedo empotrar en las columnas? Sí. Entonces, tengo una viga de este estilo, pero ¿qué le estoy generando a la viga? Que hay un momento negativo ahora. Ahora, acá en este punto, hay un momento negativo. O sea, el diagrama de momento de mi viga va a ser algo así. O, vamos a hacer si esto fuese momentos, si es simplemente apoyada, el momento es así. Si es que la estudio empotrada, los diagramas de momentos son así. A la viga está buenísimo empotrarla en la columna. ¿Por qué? Porque logro tener un momento negativo acá y me va a generar que este momento positivo sea mucho más chiquito. Entonces, esta viga va a tener mucho menos armadura. ¿Sí? Entonces, para la viga está buenísimo. Pero este momento negativo, ¿quién lo tiene que absorber? ¿Dónde va a estar agarrado? ¿A quién está afectando? Así como está dibujado esto. No lo está tomando otra viga porque no hay otra viga a la izquierda. ¿Quién lo está tomando? La columna y te hace un esfuerzo de tracción. Lo está tomando la columna y no le genera tracción. Lo que le transmite es un momento, le genera una flexión a la columna. ¿Sí? Tracción no la está subiendo, no hay efecto de tracción. Hay efecto de flexión. Por ahí lo que quisiste decir es que la flexión la trata de curvar y siempre quede una parte traccionada y una parte comprimida. Pero a veces no. Cuando es flexo-compresión, por ahí está curvada, pero toda queda comprimida. Así que no me quiero meter en eso, que me voy de tema. En principio le genera una flexión a la columna. Esto no me quiero olvidar, esto estudiado así como estas dos patas. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué nombre le damos técnicamente para los cálculos? Pórtico. Es un pórtico, o sea, uno lo puede estudiar como pórtico o no. Es una opción que uno tiene. Si yo miro la viga y me conviene por lejos empotrarla. Pero este momento lo tiene que absorber la columna. Y si lo absorbe la columna, a la columna no le conviene para nada tener ese momento. A la columna la castiga un montón, ¿sí? Entonces, por más que a veces uno tiene la opción de empotrarse a la columna, tratamos de evitarlo. O sea, uno estudia el pórtico cuando a la viga no le queda otra. En principio yo trato de no estudiar la viga empotrada en la columna, porque si no, a la columna le da un esfuerzo tan grande que la hace grande, la hace gigante. Y la verdad que los arquitectos no quieren ver columnas grandes, no quieren. ¿Qué querés que te diga? No quieren. Si las pudiésemos sacar serían todos ustedes felices. Pero bueno, como están, las quieren tapar, las quieren finitas. Y entonces tratamos de articular las vigas a la columna. Pero uno tranquilamente podría hacer esto. Bien. Este momento que está acá es el momento externo que se generaría en una columna si yo la estudio la viga empotrada en la columna. O sea, que pueden existir momentos, sí, depende del calculista, depende de quién esté estudiando esto. Bien, ahora en el caso que yo estudié la viga articulada, listo, no le transmite momentos a mi columna. Pero esto tampoco es tan real. Vieron que uno estudia cosas y la práctica y la realidad van por otros lados a veces. ¿Por qué no es real? Porque ahora voy a dibujar, a ver, vamos a hacer dos rectangulitos. Hago una columna y una viga. Díganme, ¿esta línea que está acá, existe o no existe? Esta dibujé con una crucecita. ¿Esa línea existe o no existe? Están unidos. No existe. ¿Por qué? Porque la columna y la viga están hechas en forma monolítica. Si hablamos de elementos premoldeados, es otra cosa. Pero en general,
estos elementos se llenan todos juntos, se llaman monolíticos, y es el mismo hormigón, y hay armaduras que se juntan, pasan un montón de cosas. Acá que en la práctica es todo lo mismo. Entonces, cuando yo dije que quiero que mi viga sea articulada a la columna, estoy diciendo que tiene que girar libremente, pero la realidad es que la columna, como está ahí, te va a ofrecer cierta resistencia, no te va a permitir girar libremente, te va a decir, no, pará, si estoy yo, si vos me tenés de la mano, por más que yo no quiera sostenerte, pero vos tirás y te tengo de la mano hasta que te soltás, tuve que hacer fuerza. Entonces, acá pasa lo mismo, si estás agarrado, primero la columna va a hacer fuerza, después no puede hacer más fuerza porque no está estudiada para soportar esa fuerza, y se va a producir la articulación, pero previo a eso, la columna hizo fuerza. Entonces, siempre existe un pequeño esfuerzo de momento que ocasiona la viga sobre mi columna. Siempre. Este pequeño esfuerzo de momento la trata de girar. Es pequeño, pero la trata de girar. Entonces a mi columna tengo que tener en cuenta ese efecto, ese momento que se produce. ¿Cuándo no lo tengo en cuenta? Cuando, si del otro lado, ¡ay, Dios! Ahí está. Hay otra viga. Más o menos, no importa si es igual o distinta, pero si ya hay otra viga, ya un momento pequeño que tiraba para un lado y hay un momento que tira para el otro, nunca le emboco con unos puntitos, y un momento que tira para el otro, esos momentos, como son chiquitos, se tratan de compensar y por ahí hay una diferencia, pero muy pequeña ya. Entonces, cuando hay vigas de los dos lados, este momento no lo tenemos en cuenta, pero si hay vigas de un solo lado, sí o sí lo tenemos en cuenta. Esa es la diferencia entre esta columna central y esta columna de borde. La columna de borde, en uno de los sentidos, hay que tomarla ese momento y que calcularlo. En cambio acá no lo estudio porque los momentos de las vigas más o menos se van a compensar. Y cuando es una columna de esquina, tengo que estudiar el momento en los dos sentidos. ¿Se entendió o no? Sí. Así es. Perfecto. Perfecto. Algo más. Cuando nosotros estudiamos a mano, que es lo que vamos a hacer nosotros en los prácticos, a veces puede ser en la vida profesional, estudiar los momentos que se generan de una viga a una columna, hay que hacer muchas cuentas. Se puede, sí, pero hay que hacer muchas cuentas. No son ecuaciones, son cuentas, o sea que es fácil, pero son muchas cuentas. No hay nada de complicado, pero hay que hacer muchas cuentas. ¿De qué dependen esas cuentas? Concepto, ¿de qué dependen esas cuentas? ¿De qué les parece que va a depender el momento que le transfiera la viga a la columna? ¿De qué valores? A ver si me ayudan, los voy escribiendo. ¿De qué va a depender? La luz de la viga. Va a depender de la luz de la viga. ¿Qué más? La carga. Bueno, sí, pero sí, obviamente de la carga, sí. Pero está bien. La carga es como uniforme. Siempre la misma, digamos. Depende. ¿Qué más? De viga, ¿qué más? ¿Cómo se dice? El tipo de apoyo, no, el tipo de apoyo yo dije que acá es una articulación. Tal vez depende de cómo está sustentada esta columna acá abajo. Claro. ¿La dimensión? Depende de las dimensiones de quién. De la sección de la viga. Las dimensiones de la viga. ¿De quién más?
¿Y las dimensiones de la columna? Muy bien, depende de las dimensiones de la columna y depende de la altura de la columna, depende de la luz de la viga, de la luz de la columna, de las dimensiones de la viga, depende de las dimensiones de la columna, depende si hay viga, si hay columna arriba, si no hay columna arriba. Entonces, intervienen muchos factores, realmente intervienen muchos factores para hacer esta distribución de momentos, para saber cuánto vale el momento que le va a transferir la viga a la columna. Si esta viga es muy grande y esta columna es chiquitita, tal vez le transfiere un momento chiquitito, porque más no puede. Pero si la columna es grande y la viga es chiquita, tal vez este momento te va a dar mucho más grande, porque la columna tiene para resistir. Entonces depende de todo eso. Bueno, para eso hay que hacer cuentas, nada más. Uno hace cuentas involucrándose con todo esto y te hace el pasaje del momento que habría que considerar en la columna. Todas estas cuentas nosotros no las vamos a hacer o no se las voy a pedir en los trabajos prácticos o en el parcial. Sí me interesa que sepan de qué depende, sí o sí de qué depende, ¿no? Pero como hay que hacer tantas cuentas, no me interesa. A veces, como son momentos chiquitos, hay profesionales que dicen, bueno, si lo voy a hacer a mano, le pongo a la columna, le pongo un momento chiquito, póngale 5 kilonewton por metro, 5 kilonewton por metro y lo resuelvo. A veces 10 kilonewton por metro. Es un momento chiquito. Eso es poquito, van a ver, créanme. Entonces uno lo pone como adrede y no hace todas esas cuentas. ¿Está bien? Y no. Pero hacerlo a mano implica tanto tiempo que a veces uno simplifica cosas y dice, bueno, me quedar tranquilo, pongo este valor de momento y listo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con programas de cálculo, estos que calculan solicitaciones, cualquiera de los que va a calcular solicitaciones, ya te lo va a calcular solo y listo. Entonces me quedo más tranquilo y lo resuelvo un poquito más seguro esto. Pero cuando lo hacemos a mano hay que hacer algunas cuentas más. Bien, cuando lo hacemos, lo que quería decir es que por ahí, cuando uno trabaja en un programa de cálculo, no importa si la columna es de borde, o sea, esta definición, esta clasificación es más para los que trabajamos a mano que para los que trabajan con programas de cálculo, porque cuando es un programa de cálculo, lo que cambian son las solicitaciones, y las solicitaciones te las da el programa, punto. No vamos por caminos diferentes, ¿sí? Así que toda esta es una clasificación de que estamos muy acostumbrados a trabajar a mano, y que bueno, entonces resolvemos de una manera cuando es así, y de otra cuando es en el otro sentido. Cuando trabajamos con programas de cálculo, a veces los programas toman todo empotrado, y no está mal, hace que todo sea más económico, pero a veces, para algunos casos particulares, uno adrede tiene que articular para esto, porque si yo quiero hacer una columna chiquita y no le quiero poner tanto hierro, lo que fuese, por ahí me conviene articularlo. Por ahí entonces yo le pongo un botoncito que dice articular. Si vos no le pones el botoncito de articular, te lo toma como que está todo unido. Y según las dimensiones, es la carga que va a transmitir. Pero a veces, algunas veces, uno decide. Esas son decisiones que uno toma por más que usa un programa de cálculo. O sea, hay que saber para usar un programa de cálculo, porque esa decisión va a depender de ustedes. ¿En qué casos conviene? Tengo una planta estructural, una planta de una casa, de un edificio, es esto es un edificio, le vamos a poner columnas de una planta baja, de cocheras. Si esta tiene 8 metros, vamos a poner que esto tenga 8 metros, y como es cocheras, seguramente acá abajo no quiero que haya columnas. A veces se pueden poner columnas, se puede, pero a veces me molestan, o vengo de un edificio que me cae una columna justo en el medio de una cochera, entonces ¿qué hacemos? La tenemos que hacer apiar, entonces tengo mi columna que no puede llegar a la planta baja, y tengo que provocar un apeo, y para sostener esta columna voy a poner una viga, que sea algo así. Esta viga roja, la hice ancha a propósito,
va a soportar un apeo, es larga. Entonces esta viga es una viga importante, va a tener mucha carga, va a ser larga, 8 metros ya saben que es larga, es una viga grandota, va a tener mucho acero, pero a veces, por limitaciones de altura, yo no la puedo hacer más de 60 centímetros. Y con 60 centímetros, créanme que esto no verifica, no hay forma. Entonces, tengo que ayudarla a la viga con todo lo que pueda. Entonces, es muy probable que yo esta viga, sí o sí, la estudie empotrada a mi columna que voy a dibujar acá, en verde. Del otro lado lo mismo. A veces, sí o sí la tengo que empotrar, porque si no mi viga no puede soportar las cargas que tiene. Así que hay casos que es obligación empotrarla, porque si no, no me queda otra, no puede resistir las cargas. Yo necesito empotrar a la viga. Claro, cuando la empotré, ¿qué le pasa a esta columna? Y la estoy castigando mucho, a esta columna. ¿Cómo me hubiese convenido que sea esta columna? Acá, cuando hay momentos, ¿se acuerdan que yo dije que me conviene que mi columna sea cuadrada? Pero eso es cuando solamente tiene axil. ¿Me están escuchando? Porque esto es importante. Cuando hay momentos que me la tratan de curvar de esta manera, ya me convendría que mi columna sea más ancha, en ese sentido que tiene que tomar el momento. A veces necesito que sea rectangular para absorber el momento que va a recibir. Y como yo quiero ayudar a una viga, entonces esta columna que estoy dibujando acá abajo, la que voy a redondear acá, ¿está bien como la dibujé así rectangular, o me hubiese convenido hacerla cuadrada, o me hubiese convenido hacerla rectangular en el otro sentido? ¿Qué opinan? Rectangular en el otro sentido. Obviamente, estructuralmente, me hubiese convenido hacerla rectangular y en el otro sentido. Ahora, la realidad es que difícilmente primero conviene, como es una viga grandota, que toda la viga tenga apoyo. ¿Sí? No puedo hacer la columna más angosta, porque si mi viga es ancha y tiene mucha carga, está bueno que toda la carga la reciba la columna. No está bueno, que a veces pasa, que tengo una viga ancha y mi columna más chiquita. No sé si se está viendo. Entonces, parte de la viga apoya en otras vigas y parte apoya en la columna. Este encuentro que estoy haciendo acá no está bueno. ¿Se puede? Y sí, pero cuando hay cargas importantes no lo sugiero para nada, créanme. No está bueno que la viga que trae mucha carga sea más ancha que su apoyo, que la columna. Lo que nunca, más allá independientemente de las cargas, lo que nunca puede pasar es que mi viga sea así como la estoy dibujando acá, y mi columna que dibujo en rojo sea esta que está acá. Esto ya no podría existir. ¿Por qué no puede existir esto? Porque mi viga, ya en este sector, chicos, tengo un problemita con las... En este sector, la viga no tiene apoyo, y eso está mal. Las vigas nunca pueden ser más grandes, no pueden tener un sector que no tiene apoyo. Eso está mal. Lo digo porque después en las obras, en los diseños, siempre quieren que sucedan estas cosas. Y no, está mal, es un desastre. Ahora, lo van a ver y sí. Y me van a decir, Marcela, pero esto existe. Y sí, que exista no significa que esté bien. Bueno, entonces, volviendo al caso. A mí me conviene que esta columna que estaba acá, la columna que estoy dibujando con el número 2, esta que estaba acá, sea rectangular en el otro sentido. Pero
La práctica indica que no se puede eso. ¿Por qué? Porque si era algo de cocheras, ¿a vos te imaginás que yo puedo invadir las cocheras con columnas grandes? No existe. Entonces, uno empotra la viga y en lo que puede a veces. Y ahí vas viendo, y vas probando, y vas decidiendo, y decís, bueno, agrando la columna, sacrifico una cochera. No sacrifiquen cocheras porque el dueño te mata. ¿Qué hacemos? Bueno, uno empieza a jugar con esto. Puedo evitar el apeo, puedo agrandar la viga, bueno, hasta que las cosas verifiquen. Estas cosas a veces llevan tiempo, porque hay que hacer pruebas. Cuando uno tiene experiencia, por ahí hace menos pruebas, porque ya sabe algunos resultados, pero hay que hacer pruebas, que no está mal probar. Por eso digo, tienen que saber de que hay opciones, no es la única, no es que hay que articular sí o sí, no es que hay que empotrar sí o sí. A veces ese grado de empotramiento depende de las secciones, como dijimos. Entonces, si yo achico la sección de la columna, ¿qué va a pasar? No es que se resuelve con más acero. Si yo achico la columna, tal vez el momento que le transfiere la viga es menor, pero si el momento negativo de la viga es menor, el momento positivo de la viga es mayor. Chicos, como esto queda grabado, después escúchenlo, porque yo sé que con las palabras no me pueden estar siguiendo. Voy a hacer el último dibujo de lo que dije y ya cambiamos de tema. Yo dije que si esta es mi viga, si el momento negativo, no, ahí está, si el momento negativo es mayor, este momento positivo es menor. Si yo acá empotrara con un valor de empotramiento más chiquito, si el momento negativo es menor, ven, el momento negativo es menor, el momento positivo es mayor. Este grado de empotramiento, el grado de empotramiento depende de las secciones, no es único, depende de las secciones, es importante eso. Bien, consultas hasta acá, avanzamos, ¿qué dicen? Digamos, Sigamos, gracias. Bueno, otra forma de clasificar a las columnas es por su forma de los estribos. Ya vamos a hablar de los estribos, pero todos conocen que las columnas tienen estribos, y los estribos pueden ser individuales, columnas simples, cuando los estribos son en forma individual, o una columna sonchada cuando el estribo es en forma de espiral. La forma de espiral tiene una gran ventaja que, a ver si se entiende, confina el hormigón mucho mejor, lo tiene más agarradito, más apretado. Entonces, las columnas hunchadas en principio son mejores. Pero esta espiral funciona bien cuando la columna es redonda, porque vos haces una espiral y es redondo. Ya para una columna cuadrada, que es la mayor cantidad de casos que tenemos, y cuesta un poquito. Y por otro lado, hacerlo en espiral también cuesta en las columnas redondas, o sea que es un caso, la columna hunchada no se usa tanto, pero sepan que si lo logran usar, es un poquito mejor al nivel de acero. Vamos a usar un poquito menos de acero. ¿Sí? ¿Consulta? No, seguimos. Otra forma de clasificar a las columnas es por sus lados. Bueno, acá hay algo importante. Acá hay algo importante. Para mí, las columnas y los tabiques son dos cosas separadas, diferentes, cumplen diferentes funciones, se calculan diferente, parecido pero diferente. Pero acá lo estoy poniendo como una clasificación propia de columnas. ¿Por qué sucede esto? Porque primero voy a hacer la separación. ¿Por qué son dos? Para mi gusto son dos cosas distintas y no las podríamos mezclar y se calculan diferentes. Porque la gran diferencia que define una columna con un tabique es que la columna es un elemento lineal, como empezamos hablando, y el tabique es un elemento superficial. Por lo tanto, trabajan diferentes y se calculan diferentes. Algunos programas de cálculo van a ver que los elementos superficiales verticales, como los tabiques,
cumplen otro, se calculan totalmente distintos. Entonces, hay programas de cálculo. Qué buena edición. Está bien, ¿no? Pero no, qué buen fotógrafo. Acá salí mejor en la foto, me parece. Estoy parecido, me saca siempre en la misma posición. Salí igual que antes. Bueno. Estás posando, Marce, ahí. ¿Estoy qué? Estás posando. Y no, siempre me pongo en pose. Bueno, estoy en todos lados, sí. Menos mal que no me puse ese saquito hoy. ¿Viste? Porque a veces estoy con la misma ropa siempre, que era bárbaro. Se fijan en la ropa. Bueno. Falta el casco. Uy, Los CPP. ahí tenés razón. Vos como te fijás en todo lo legal, por Dios. Me castiga. Y seguridad, higiene, todo. Queda con los zapatos de seguridad estoy. Bueno, parezco de entrecasa. Bien. ¿En qué estábamos? Estaba diciendo que, como uno de los elementos, en algunos programas de cálculo, como el CIPE, que yo ya se los presenté, bueno, esos programas potentes, ustedes tienen que decidir, ustedes deciden si es un tabique o una columna. Y cuando los va a calcular, los calcula totalmente diferente. Totalmente diferente. Nosotros, cuando lo hagamos a mano, tal vez lo hacemos muy parecido. Por eso no vamos a tener clases de cálculo de tabiques, porque cambia muy poquito en el proceso nuestro de cálculo, porque en definitiva lo estamos asimilando a una columna. Pero si tuviésemos las herramientas tecnológicas, si usan eso, son elementos diferentes, porque el superficial se calcula punto por punto como una superficie. Y nosotros, en cambio, lo único que vamos a hacer con un tabique es estudiarlo como un elemento lineal de 1 metro de ancho. Si es un tabique grande, como el que vemos acá en esta foto, que es un elemento grande, lo que hacemos es estudiar como si fuese de 1 metro. Entonces ya lo transformé en algo lineal para poder hacerlo a mano. En cambio, las computadoras lo que hacen es dividirlo en muchos pedacitos, como lo hace con las losas, estudian todos los pedacitos y te dice toda la armadura que lleva. Obviamente, en el proceso de cálculo para una computadora, cuando ponen muchos tabiques, ¿qué hace? Un proceso de cálculo largo. Lo resuelve la computadora, pero lleva su tiempo. En cambio, la columna lo resuelve como si lo hiciéramos a mano. Lo hace mucho más rápido. Pero eso no nos importa, ¿no? Que trabaje la compu. Pero quiero primero que sean dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué función, por ser un elemento superficial el tabique y por tener una longitud mucho más grande que la otra, porque tiene un lado mucho más grande que el otro, su sección, el tabique está muy bueno para tomar cargas horizontales. Por ejemplo, yo acá le puedo poner una carga horizontal, así, no sé si se ve esto en verde. Esta carga horizontal, ¿a qué se puede deber? Que en general ponemos tabiques por estas cargas horizontales, perdón. ¿Cuáles son estas cargas horizontales? ¿De qué son? ¿Cuándo hay cargas horizontales? Los vientos. Nosotros siempre vamos a poner para tomar viento tabiques, porque, fíjense, por su gran dimensión en un sentido, absorbe el viento, esta fuerza horizontal, muy bien. En cambio, si es algo finito, como esta columna que ven acá adelante, yo le pongo la misma carga... Ay, vamos para el otro lado, la flecha. Mira. Así. Si yo le pongo la carga horizontal a esta columna, y no tiene resistencia en ese sentido, y me la va a deformar. Entonces, estas columnas no pueden tomar viento. Hay obras que todos son columnas y toman viento, obviamente. Pero a las columnas las estoy castigando mucho. En realidad, para tomar el viento, si no tengo tabiques, se dice que se estudia con pórticos. El efecto entre viga y columna, ese pórtico puede tomar viento. Pero no está, por mi lado, no se los recomiendo. Es mucho más fácil tomarlo con tabiques. Claro, hay que tener el espacio para el tabique. Bueno, a mí me gustan los tabiques. No tiene por qué ser que todos usen tabiques. Pero para tomar viento, ¿y cuándo el viento es preponderante? Y a partir de los 3 pisos, saben que sí o sí hay que estudiar las obras con viento. Por suerte, eso sí lo van a ver el año que viene, así que no me voy a meter mucho a hablar de viento. Eso lo van a ver.
Pero los tabiques, también como son elementos superficiales, a veces toman cargas horizontales en el otro sentido. ¿Y cuándo toma cargas horizontales en el otro sentido? ¿En qué casos tenemos cargas horizontales y que, bueno, funciona el tabique para eso? ¿En qué casos? Acá lo estamos viendo, creo. Obviamente, para contener los suelos en los subsuelos, para contener las tierras. Entonces, como contención de tierra usamos elementos superficiales, no me queda otra. Acá sí o sí, porque ya es una carga superficial. Entonces, para cargas superficiales tenemos que poner elementos superficiales. Muy bien. Otras cargas horizontales, ¿cuál más existen? Para los suelos, ¿cuál más? ¿Qué otras cargas horizontales pueden haber en un edificio? El agua, muy bien. Cuando hay tanques de agua o tanques o cerramientos de agua, necesitamos también tener tabiques para contener el agua y, como es la fuerza es horizontal, la que hace el agua, más allá de vertical, también por la presión que hace es horizontal, necesitamos elementos superficiales. Entonces, los tabiques tienen esa función de tomar cargas horizontales, ya sea en un sentido o en el otro, y otra gran función que cumplen es la de separar ambientes, ¿sí? Como es un elemento superficial, me conviene para separar ambientes. Es una función, no estructural, pero sí es una función que cumplen los tabiques. Entonces, tienen funciones diferentes a las columnas. En los ascensores, bueno, los ascensores, alrededor de los ascensores, podemos usar tabiques de hormigón, pero es una consecuencia, es una decisión que van a usar ustedes, si la quieren o no. Está bueno, a mí me gustan los tabiques alrededor de los ascensores, porque alrededor de los ascensores necesitamos elementos rígidos, necesitamos elementos que funcionen bien contra incendio, como elementos de escape, se necesitan elementos, puede ser esto u otras cosas, pero sí o sí en los edificios hay que, como yo dije antes, hay que poner algunos elementos tabiques para darle rigidez y para que puedan tomar el viento. Y alrededor del ascensor en general no molestan. En otros lados, viste que en tu casa, si vos te pones muchos tabiques de hormigón, después cuesta hacer agujeros en la pared, si tenés que pasar cañerías y si tenés un tabique te cuesta. Entonces, dentro de los ambientes de departamentos o de casas, y molestan muchos tabiques. Hay gente que usa muchos. Hoy se usa mucho por el hormigón visto. Bueno, hay motivos para usarlos, perfecto. Dependerá del diseño. Pero en lo estructural ya estamos hablando de que hay funciones diferentes, por lo cual no podría ser lo mismo que la columna. Pero pasa que en la práctica, esto ya lo hemos hablado en algunas clases, en la práctica, como la columna mínima es de 20 por 20 y el tabique mínimo es de 12 centímetros, apareció la idea de usar tabiques en las paredes para no poner columnas. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto puede ser lo más chiquito un tabique para que yo me quede seguro? Y el tabique mínimo puede ser 12 por 60. Entonces empezamos a usar muchos tabiques de 12 por 60 y estudiamos muchos elementos finitos para tomar cargas con la misma función que la columna. Entonces, hay veces que hay tabiques que los ponemos para que cumplan la función de columna. Entonces, se llaman tabiques porque cumplen una relación de lados. ¿Cuál es la relación de lados que lo distingue? Cuando un lado, uno de los lados, si esta es mi columna, para hacer tabique, si este es A y esto es B, para hacer tabique, A sobre B tiene que ser mayor o igual que 5. Cuando se cumple esto decimos que es tabique. Y está funcionando como columna. Entonces, esto es una cuestión de cálculo. Esto es una cuestión de cálculo. Cuando yo sé que cumple esto, y bueno, lo tengo que estudiar como tabique, porque lo hice muy finito, lo tengo que estudiar como tabique, pero a los fines prácticos, para la obra, por ejemplo, es lo mismo, columna o tabique en ese sentido, porque no está utilizándose como elemento superficial, se está estudiando como columna.
Entonces, cuando ustedes usan estos tabiques, pero para cumplir solo función de columnas, por lo tanto, los dos lados surgen de las dimensiones del cálculo, no surgen por un cerramiento. Cuando ustedes hacen el tabique del ascensor, los lados de los tabiques, un lado queda limitado por la superficie que tienen que ubicar. Esos son tabiques que cumplen función de tabiques. El del subsuelo, que uno de los lados queda limitado por su arquitectura, por la dimensión del subsuelo. En cambio, los que cumplen función de columna, que son 12 por 60, los dos lados surgen del cálculo. Si te da 12 por 60, si te da 12 por 75, te da 12 por 80. Entonces, para la obra, estos tabiques que cumplen función de columna los llamamos columnas. Y lo vamos a describir todo en el plano como columna. En cambio, los otros que cumplen función de tabique lo vamos a designar distinto, lo vamos a indicar distinto, porque sus dimensiones ya no dependen del cálculo, una dimensión depende del cálculo, pero la otra depende de la arquitectura. Entonces, se van a graficar diferentes. Me pasó, dibujo acá abajo, me pasó en una obra, como experiencia, tenía un tabique, un hueco de tabique. Estos son 3 tabiques que cerraban un ascensor. Entonces, chicos, yo me quiero apurar y la verdad que no puedo, es más fuerte que yo explicarle algunas cosas. Discúlpenme, sepan que hoy tienen una clase extensa, así que el que se quiere ir de mi clase se va, no tengo problema, pero a las 11, 11 y pico, Martín va a empezar su clase mágica de cálculo, ejemplo de dimensionado de vigas, ¿sí? Les hago el anuncio ahora, para que sepan, guárdense energías, ¿eh? Pero Yo también haré el esfuerzo de hacerlo cortita nada más la clase, así que no hay problema. Vamos, Sí. Martín, vamos que hoy vamos a ver si logramos. En Vamos un a ver. simple acto de magia la hacemos cortita. Vamos a ver si lo logramos. Pero yo no puedo irme sin comentarles esto, porque todo uno va aprendiendo en base a las experiencias. Me pasó que esto era el tabique de un ascensor, y esta dimensión del tabique surge por la arquitectura. Entonces, este ascensor medía 1 metro. Y yo como calculista, la única opción que tengo es de decir el espesor. Entonces yo dije 12 centímetros. Bien. Yo dije 12 centímetros de espesor. Muy bien. Cuando lo anoté en el plano, yo anoté, no estaba mal lo que anoté, 12 por 100. Lo anoté igual que como cualquier columna. Dije, esto, como es igual, en definitiva, es un elemento vertical, puse 12 por 100. ¿Qué pasó? Pasó que en la arquitectura después cambió el ascensor. El ascensor cambió la arquitectura tuvo que cambiar, y en realidad esta medida de 1 metro tenía que ser de 90. Hasta acá tenía que llegar mi ascensor. A mí, en el cálculo no me afectaba nada. Pero esto ahora tenía que ser 90. Y yo no sé qué pasó en su momento, acá ya me olvidé, hace años que pasó esto, que yo el plano, como dije, no, estructuralmente es lo mismo, no me cambia nada, dejé la medida 12 por 100, porque yo estructuralmente no cambié nada. A la obra fue el plano con 12 por 100. Claro, como esta medida así puesta surge del estructuralista, surge por mí, nadie puede cambiar esta medida que puso un estructuralista, el calculista, en este caso yo, nadie se animó a tocarla. Entonces en obra hicieron 12 por 100. Picar un tabique no es fácil, y justamente acá yo puse mucha armadura, o sea que no hubo opción y tuvo que quedar en obra, porque ya no podían, una vez hecho, no se podía achicar. Y en obra quedó esto más grande de lo que tenía que estar. Entonces, cuando hay medidas de los tabiques, yo ya no anoto más así como está acá. Yo anoto tabique, tanto, tabique 1, espesor 12.
las otras medidas, si son 10 centímetros, no cambian nada, pero surgen del plano de replanteo, que sí o sí revisan los arquitectos. Estas cotas dependen de la arquitectura. A mí no me iba a molestar que esto sea más grande. Imagínense, en 1 metro, 10 centímetros más, 10 centímetros menos, no era la diferencia. En todo caso, uno lo puede reestudiar, pero no era el caso. Cuando son diferencias chiquitas, no pasaba nada. El tema es que ahora yo, para los tabiques, que dependen más de la arquitectura que de otra cosa, solo anoto el espesor, que es lo que yo calculé. Lo otro surge de la arquitectura. Y así con todos los tabiques que son función de tabique. Entonces hago una diferencia. Cuando es una columna chiquita que mide 12 por 70, pero surgió por cálculo, lo anoto yo. Si la otra medida surge de la arquitectura, no la anoto. Bueno. Hay un tema de lenguaje y comunicación en las obras. No sé si es una pregunta. Sí, es un tema. La comunicación en obra, uno se tiene que acostumbrar a hablar en obra. Por eso lo que hablamos acá, a veces usamos palabras y yo trato de decirle, bueno, esto en la obra, yo no puedo decirle al obrero que la columna esta de 12 por 70 se llama tabique. ¿Qué le importa? Para él es igual, es una columna 12 por 70. Entonces, uno sí hay que saber comunicar, ¿no? Por eso yo hago muchas separaciones entre lo que hablamos, lo que pasa en la obra con lo que pasa para un calculista y para lo que pasa con un cliente. Bien. ¿Qué más? Ya hablando de esto, vamos a pasar a la próxima. Y pensando que me estoy olvidando, nada más. Bueno, vamos a hablar de la función que cumplen las armaduras longitudinales. A ver, nosotros ponemos en toda columna, ponemos hierros verticales y ponemos estribos. Pero la primera pregunta que les hago, vayan pensando respuesta. ¿Por qué a una columna le ponemos hierros verticales? Si en general la columna toma compresión. Y la compresión la toma el hormigón. ¿Para qué le colocamos hierros verticales? ¿Qué opinan? Para contener el hormigón. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tendrías que contener? Por el esfuerzo de compresión. Pero la compresión la toma el hormigón. No es malo trabajando. Porque también hay flexo-compresión y la parte flexo viene el acero. Bueno, cuando hay flexo-compresión, en general hablamos de flexo-compresión cuando toda la columna queda comprimida, no necesitaríamos acero, pero es verdad que cuando hay flexión conviene poner acero. Para mínima que sea, conviene para tomar tal vez posibles tracciones. Bien. Es un motivo. Martín dice por seguridad. En realidad, ¿por qué por seguridad? Y por el armado. Bueno, por el armado es otro motivo, para armarla, porque queda mucho mejor, más armadita, más confinada. Esto de confinar es que el hormigón quede todo en su conjunto, bien dispuesto. No es la función principal. Pero para armar la columna está bueno a veces poner el acero. Romina, soy Romina, me olvidé de cambiar el nombre. ¿Qué sos, Martín? ¿Es Romina? No sé. Sí, Romina es Martín. Bien. Sí, bueno. Por seguridad, ¿qué me decís? ¿Qué quiere decir por seguridad? Tiene que ver con la seguridad. Quizás la seguridad es este concepto parecido a la viga, que para otorgarle una rotura dúctil o cierta ductilidad, ahí aparece el acero para que no sea todo frágil. ¿Quién habla, Alejandro? Sí. Muy bien. Exactamente, como dijiste, Romina. Romina, no te enojes si te llamo Martín, no te enojes. Voy leyendo el nombre de arriba y me voy a olvidar que sos Romina. Bueno, exactamente, lo más importante es que en estructuras de hormigón, en todo elemento estructural tiene que tener acero para tratar de que las roturas sean dúctiles. Tal vez no logremos que sea totalmente dúctil,
pero tiene que haber acero por dar esta seguridad. Si fuese todo frágil el elemento, si fuese solo hormigón, la falla se va a caer. Y ustedes van a ver un montón de columnas, si buscan por internet, van a ver cuando fallas de columna pongan, y van a ver la columna destruida, que no se cayó, porque quedó con los hierros deformados. Quiere decir que cuando hay hierro, la columna no se va a caer del todo, no se va a separar. Fíjense esa foto, la verdad que podía haber preparado, pero no. Las tengo ahí, pero no las tengo ahora presente para dárselas rápido. Pero van a ver que la columna se rompe todo el acero no, el hormigón, y queda el acero y no se cayó el edificio completo, quedó ahí agarrado más o menos. Entonces, da mucha seguridad al acero. Pero además cumple otras. Bueno, bien Luca. Luca aporta, pero otra función importante es que aumenta la resistencia a la compresión. Y sí, ya que lo tengo, lo aprovecho. Si yo quisiera hacer la columna solo con hormigón, seguramente tengo que hacer una columna mucho más grande, porque el acero tiene mucha más resistencia que el hormigón. Entonces, un poquito de acero que pongo me sirve para tomar un montón de resistencia a compresión. Así que ese acero lo tomo para tomar compresión. Vamos a ver. La armadura da un margen de seguridad con respecto a la rotura del elemento, da lo que lo hace más dúctil. Esto nos avisa, ya lo hablamos. Toma posibles momentos flectores y puede soportar los efectos del pandeo. Bueno, tal vez está relacionado con los momentos. El pandeo, la acción del pandeo es un momento, aumenta el momento. Por lo tanto, cuando tenemos momentos, está bueno que haya armaduras que tomen esos esfuerzos. Y aumenta la resistencia a compresión. Muy bien. Y ahora, función de los estribos. ¿Para qué ponemos estribos? ¿Para qué pondríamos los estribos? Para contener a los verticales. Muy bien, primero para contenerlos, para poder armarlos necesito los estribos, si no, ¿vos qué pondrías? 4 hierros así sueltos ahí arriba, dentro, llenados de hormigón, se te movieron todos, no cumplen ninguna función, quedarían todos doblados, o sea, sí para armar y sí, es la función principal y no, lo podríamos buscar otra vuelta, pero no, otra función más, cumple. Arriba trae las barras, entonces una función, no la principal, pero sí la cumple, muy bien, ¿qué más? Contiene el hormigón, obviamente también, lo encierra. Cuando yo saque el encofrado, está bueno que estén esos estribos armando al hormigón. Es lo mismo que dije antes, lo confina, ayuda al armado del hormigón y sí, no es la función principal. Bien, Victoria, absorbe posibles esfuerzos de corte y torsión. Bueno, tal vez torsión, las columnas no tienen mucha torsión, pero sí tiene esfuerzos de corte. Pequeños, sí. ¿Hay que estudiar al corte las columnas? No, no las estudiamos al corte, pero hay esfuerzos de corte. Por muchos motivos, porque hay fuerzas horizontales, y si hay fuerzas horizontales, hay esfuerzos de corte. Así que toman los posibles esfuerzos de corte, o los pequeños esfuerzos de corte. Bien, bárbaro. ¿Alguna función más? Hay una función, muy bien, Luca, para el pandeo. ¿Por qué para el pandeo? Para el pandeo local de las barras. Si yo no lo pusiera, las barras se tratan de abrir, o sea, su longitud de pandeo sería el total de la altura de la columna. En cambio, si vos ponés estribos, ya se deforman en forma entre estribo y estribo. Entonces, a la barra la estás ayudando un montón. Así que limita, lo podríamos decir, acá está escrito, ahora lo leemos, evita el pandeo local de las barras longitudinales, las acorta la longitud de pandeo. Arriostra las barras longitudinales, confina el hormigón, absorbe los esfuerzos de corte y torsión. Bueno, ahí está lo que me habían puesto antes. Los efectos de torsión son pocas veces aparecen, es raro. Está porque sí, es un esfuerzo que existe, pero es raro. Y evitar un tipo de rotura frágil, lo mismo, si falla que haya acero en todos los sentidos, está bueno. Tal vez esto está relacionado con los esfuerzos de corte que hablamos en el punto superior. Bueno, vamos a ver algunas fotos y ya con esto terminamos. Tal vez van a aparecer algunos comentarios. Bueno, así se arman las columnas, con los anillos. Estos son los anillos, estas son las flechas. Siempre tenemos que poner flechas a las columnas, si no, la fuerza que se genera en las columnas es muy grande, porque imagínense cuando vos llenás una columna de líquido,
de un líquido cualquiera, cuanto más altas son, hay más presiones abajo, así que las columnas se tienden a abrir, así que hay que flecharlas, necesitan de todo eso. Acá hay tabiques que se hicieron con tablas de encofrados, a veces se usan fenólicos, ya eso lo vimos cuando vimos hormigón visto, por ahí hoy se usa mucho el fenólico, más que estas tablitas, pero esto es común, esto también es común, ¿no? Yo subí un videíto que está bueno, que muestra cómo se arma paso por paso las columnas, tal vez el videíto que subí es muy educativo, no sé si en la obra uno lo hace tan así, pero está bueno para que vayan viendo cómo sería lo que estaría bien, lo que es educativo, y después, bueno, vamos a ir viendo videitos en forma práctica. Esas llantas en plena obra no tocan la cal. No sé de qué me están hablando, no tocan la cal. Bien. Tus zapatillas. Estaban buenas mis zapatillas, estaban lindas. Ya no las tengo más. Bien. Este es otro tipo de encofrados que se usan para columnas. Son metálicos. Los metálicos tienen el problema que son caros, pero cuando queremos una superficie muy lisa está bueno, para obras grandes ameritan. Bueno, tiene que ver a estudiar en obras si conviene los costos o no. A veces se alquilan. Si se alquilan, ¿cuántos podemos alquilar? Como se alquilan en general, no alcanzan para toda la planta, y esto es una forma de resolverlo, es haciendo por parte. Ven que primero se hizo lo de la izquierda, después se hizo lo de la derecha, y se hace por partes, entonces no se puede llenar toda la losa junta con las columnas incluido, porque no tengo tantos encofrados. Yo alquilé 10, entonces voy haciendo de 10 columnas. Bueno, habrá que ver si esto conviene o no. Para algunas obras sí, para otras, por ahí el proceso se hace más largo. Bueno, a mí en particular nunca me gusta separar las llenadas. Me gusta llenar columna, viga y losa todo junto, pero no importa, está bien, no puedo decir que esto esté mal, se hace, a veces es muy necesario. Bueno, acá vemos más de columnas. No sé si hay alguna pregunta. No hay nada raro, no tengo mucho para mostrar acá. En esa obra no fuiste. No, ese día no pude justo. Mandé a sacar fotos. No pude estar. ¿Viste? A veces no voy. Yo ya dije que a veces tengo esos errores de no ir los días que hay que ir, pero bueno. Columnas redondas. Con las columnas redondas, el gran problema de las columnas redondas es que es caro el encofrado. Hacer columnas redondas, sepan que es caro, pero por el encofrado. No sé si hoy cada vez se van a encontrar encofrados, distintas tecnologías de encofrados, que van a ser las obras más económicas, pero bueno, también hay que ver la terminación que quieren. Acá está hecho con tablillas. Estas tablillas está bueno porque es un encofrado que queda lisito, pero están las juntas que sí se van a notar, se van a marcar. El hormigón marca todo, después hay que ver cómo se oculta. Otro tipo de encofrados más grandes, también metálicos, en general se alquilan. Cada vez que uno alquila, o los tiene, por ahí los tiene, ¿no? Póngale mole que esta obra que es grande, por ahí esta empresa sí los tiene, es propietario de estos encofrados, pero ¿cuántos podés tener? No te alcanza para toda la obra, entonces uno lo va haciendo por partes. Y como están diciendo ahí, es muy común hoy por hoy usar para las columnas redondas el caño de PVC, que queda como encofrado perdido. A veces queda, a veces se lo corta y se los quita, pero siempre es un encofrado que se pierde, no se puede volver a utilizar ese encofrado. Entonces, son caros también los encofrados, porque por cada columna estás comprando, por cada columna compras un encofrado, un caño de plástico. Nada, a veces está bueno, es una opción, se usa muchísimo. A veces hay que tener en cuenta las terminaciones. Está muy bien porque no tiene junta. Todos los que son metálicos siempre se le nota la junta vertical, porque es el anillo, como donde uno los va a, ¿cómo se dice? Atar, bueno, no me sale la palabra, a enganchar.
pero el encofrado que es una sola pieza está bueno, pero bueno, a veces cuesta la parte superior, el encuentro de la columna redonda con su viga o con su losa. Bueno, hay que tener cuidado, las columnas redondas tienen sus cuidados. Pero estructuralmente, para cargas axiles, cuando son todas cargas axiles verticales, está bueno, está bueno. Algunos detalles que en vigas se necesitan, en losa yo como no vimos muchos videitos conmigo, no lo hablamos, pero acuérdense que existen separadores. Los separadores son muy buenos utilizar en obra, no son costosos, tal vez algunos son más caros que otros, por ahí el de columnas es más costoso y por ahí se necesita menos, pero con estos separadores logramos tener la separación con el encofrado y entre barras, está muy bueno. Entonces, estos hoy existen, antes no existían, no sé cuántos años hará que están, 10 años hará que están estos separadores, por ahí encuentran que hace más, no sé. Pero bueno, cuando yo en alguna época no existían y ahora sé que existen y se usan muchísimo. Pero bueno, hay gente que todavía no los quiere utilizar porque no quiere ni a comprarlo, porque no es una cuestión de costos. Con esto logramos los recubrimientos que yo muchas veces les hincho que sí o sí son obligatorios, y logramos las separaciones de barras. Todo está estudiado, entonces no conviene cambiar lo que uno estudió, ¿no? Hay muchos tipos de separadores. Hay otros separadores como estos, que solo me sirven para mantener el recubrimiento. Estos a veces, bueno, también se pueden usar para vigas a veces. Yami dijo que también sí hay encofrados, muchos de polietileno, bueno, polietileno siguen siendo plásticos. Hay otros nuevos, encofrados nuevos también para columnas. Bueno. Hay muchos tipos, hay muchos tipos. Bueno, acá vemos que a veces en las columnas se le llena para fijar todo, para poder fijar los aceros. Arriba se hace una basecita primero de hormigón y después podemos llenar. Acá se ve cómo se colocaron los separadores, ya desde el primer estribo. Y después vamos a llenar toda la columna junta. Y hay otros separadores que no son separadores, que ahorran lastimaduras cuando uno va caminando en las obras. Como siempre hay pelos, estos son pelos chiquitos, a veces los pelos son más largos, más altos, pero siempre hay pelos, está bueno comprar esto. La verdad que en pocas obras veo que en todos lados lo pongan, de hecho se van perdiendo y no los reponen, pero con el tiempo yo creo que nos vamos a ir concientizando. Sí, también se usan las botellas, es cierto. No sé si es más barato, pero bueno. Cuando va el ingeniero en zapatilla, ¿viste? Que no se le enganche la zapatilla. Yo no puedo hablar de nada, ¿no? Ya hoy quedé, para el próximo año voy a tener en cuenta esos detalles. Me va a costar, porque no es mi fuerte la edición. Pero bueno, vamos a ver si el año que viene mejoro la ropa de obra. Bueno, y con esto vamos terminando, les dejo para pensar si ven alguna similitud entre la columna estructural y la columna vertebral. Hay muchas cosas que están basadas en el cuerpo humano, y como función es importante. Fíjense cuál es la parte principal del cuerpo y tiene mucho que ver con la columna estructural. Ese es mi cuerpo, ¿qué va a ser? Ahí estoy. Bueno, chicos, dejo de compartir, hasta acá llegamos. Muy bueno. Tardaron esperen que vamos a cortar la grabación. Se larga.